El LoL es complicado, lo sé. Entiendo que no sois tan frikis de haber dedicado toda vuestra carrera profesional a entender el LoL y explicarlo, como yo. Incluso diferenciar entre un jugador bueno y uno carrileado puede resultar dificilísimo. A diferencia de otros analistas, yo no pienso que vuestras carencias analizando LoL vengan de que seáis imbéciles. Simplemente nadie os lo ha explicado bien. Hasta ahora. Ojo, es entendible. Tu streamer favorito está demasiado ocupado aprendiendo idiomas. Do you have burgers of 1 euro? 1 euro burger? Y el trabajo de un caster tiene mucho más que ver con crear hype que con dar la chapa. ¡Me llamó! ¿Tienen miedo? ¡Tienen miedo! ¡Tienen miedo! ¡Tienen miedo! ¡Tienen miedo! Por eso os traigo esta serie, una saga con los fundamentos para entender qué ocurre en las partidas profesionales, desde lo más básico hasta el nivel de un auténtico analista, explicándolo de tal manera que todo el mundo lo va a entender. Para ello, he dividido los conceptos en diferentes niveles clasificados por elo. Así, cualquier persona puede avanzar a su ritmo. Si te comías el pegamento en el colegio, puedes empezar por hierro, y si ves Rick y Morty, pues vete directamente a Challenger, o ya, si quieres, pues me explicas tú el juego, ¿no? Porque yo el cerebro ese gordísimo que tenéis. No os puedo, ni quiero, explicar todo el LoL. Asumo que tenéis nivel 30 y más o menos entendéis los fundamentos de micro. Conocéis los campeones, os han limitado varias veces el chat, y os cuesta recordar la sensación del contacto humano. Es decir, conocéis el LoL de solo queue. Y esta puta guarra, ven aquí. En esta serie os enseñaré la otra cara del LoL. Para mí, la más bonita. El macrogame. Hay un artilugio ancestral. Un objeto místico, mágico, que permite acceder al conocimiento oculto y prohibido que rige en League of Legends. Las gafas de ver LoL. La idea más errónea que te tienes que quitar ya de la cabeza es que League of Legends es un juego. Esto no es un juego, nada es un juego. El LoL son muchísimos juegos. Al proceso de decidir cuál de ellos jugaremos en cada partida, lo llamamos draft. Lo primero es el lenguaje. Si digo B1, quiero decir Blue 1. Y es, como os podéis imaginar, el primer pick del lado azul. Siendo el primero, es además un blind pick. Es decir, un pick a ciegas, teniendo como información los 3 bans realizados por ambos equipos. Sin saber a qué te enfrentarás y con todos los campeones disponibles, esta posición casi siempre la ocupa un power pick. Los power picks son los campeones más poderosos del parche. También pueden llamarse pick o ban, porque los juegas o los baneas. Si decides ignorarlos, prepárate para enfrentarte a un oponente temible: los lloricas de Twitter. En general, B1 se considera la elección más poderosa de todo el draft, gracias al excelente trabajo del equipo de balance. Tanto es así que los primeros bans del lado rojo casi siempre se utilizan exclusivamente para atacar picks de B1, mientras que el lado azul se permite el lujo de banear campeones que el equipo rojo juega bien, uno de los motivos por los que el lado azul gana históricamente más partidas. Aún así, no lo deis todo por perdido cuando el OP de turno aparezca en B1. Quitando excepciones vergonzosas, lo más importante siempre será una buena composición. ¿Pero esto qué significa? Hay varios conceptos a tener en cuenta cuando conformas una composición. El más básico es un buen balance entre daño físico y mágico. Con daño mezclado, un objeto de armadura solo te protege de una parte del equipo, pero si solo tienes daño físico te protegerá de todo. Lo mismo aplica al daño mágico. Algunas composiciones juegan con este concepto. Puedes tener un equipo full AD salvo por un único personaje de AP, el cual pretendes fedear. O puedes tener una composición full AD con mucho CC, que baje el valor de las botas mercuriales, principal respuesta tanto al CC como al daño mágico. Ahora hay que entender si el tiempo juega a tu favor o en tu contra. Es decir, si tu composición es de early o de late game. Los campeones de early suelen tener buenas estadísticas base, pero escalan mal con objetos. Los de late game son al revés. Por eso, una composición de early game querrá forzar jugadas constantemente y una de late game querrá una partida tranquila. Si tu composición mezcla campeones que no quieren jugar a lo mismo, serás como Elisang jugando magos. No, Daphne se mete en todo el mundo, es que diciendo sabes que Lulu que es una maravilla, llega la plegaria. Y hablando de jugar Lulu como si fuera Nautilus, el último concepto básico es el equilibrio entre frontline y backline. Muchas composiciones pecan de falta de frontline que sostenga las peleas o de backline que las gane.
Ambulance! Call an ambulance! But not for me! La frontline son los campeones que en una pelea se sitúan a la cabeza del bloque de 5. Suelen ser tanques con habilidades de utilidad que resisten el daño y aportan CC. Por el contrario, la backline son los campeones vulnerables que desde la parte de atrás aportan el daño para ganar la teamfight. Estos conceptos forman la idea clásica de composición, pero la composición no significa nada sin saber ejecutarla. ¡Engage y disengage! El engage es la propiedad de los campeones que les permite iniciar las peleas, bien sea por habilidades a distancia, como la R de Leona o la de Ornn, o porque es el propio campeón el que se abalanza sobre los enemigos, como Ikarim o Kled. Por el contrario, el disengage es la capacidad de los campeones para detener la pelea. Rango y daño. El rango es la zona potencial en la que una composición o campeón puede actuar. No es solamente el rango de autoataque de Caitlyn, que también es la distancia total que un Lee Sin puede recorrer con todas sus habilidades, o el espacio que un Gnar cubrirá en el caso de que salte y use flash. Si puedes afectar a tu enemigo de cualquier forma sin que éste te alcance, diremos que tienes ventaja de rango. Una vez dentro del rango, hay dos maneras de aplicar daño: daño sostenido o daño de burst. Cuanto más dura una pelea, más se beneficia el daño sostenido, que necesita tiempo para ser eficaz. El burst puede matar a alguien sin darle la opción a reaccionar, pero si fracasa tarda mucho tiempo en poder activarse de nuevo. El kite. El peel y el kite son maneras de conseguir mantener a tu backline a salvo mientras que ejercen su daño. Llamaremos peel al acto de separar o proteger a un carry de cualquier amenaza. Si tu carry es capaz de mantener una ventaja de rango durante el peel, diremos que está quiteando. Ahora ya sabes lo suficiente para crear una composición equilibrada. ¿Podrías darme un ejemplo de composición donde todo el daño fuese mágico excepto por un carry físico? Justifica la elección del carry en relación al resto de campeones. El siguiente episodio, Counters, se hará público el viernes 3 y ya está disponible en Patreon para gafas de ver LoL y superior. Hazte patrono para disfrutar de los resúmenes de LEC y Superliga, entrevistas exclusivas o preguntarme lo que quieras, entre muchas otras ventajas. En el comentario fijado encontraréis links gratuitos a los primeros resúmenes de LEC y Superliga. La primera es gratis.